Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del ciclo de actividades relativas al 60 aniversario del fallecimiento del licenciado Rodrigo Facio Brenes. Don Rodrigo Facio fue el segundo decano de la Facultad de Ciencias Económicas y el quinto rector de nuestra Universidad de Costa Rica. Don Rodrigo Facio es benemérito de la patria y fue una de las mentes más lúcidas de mitad del siglo XX, a quien todavía seguimos estudiando y analizando su obra. Don Rodrigo propuso grandes cambios en la arquitectura del Estado costarricense que hoy conocemos y es uno de los grandes impulsores y constructores de la Universidad de Costa Rica que hoy tenemos, de una Universidad de Costa Rica tal como la conocemos hoy en día. Este ciclo de actividades de conmemoración es una feliz idea y una iniciativa de parte del profesor de la Escuela de Administración Pública, don Olman Villarreal Guzmán, que nos acompaña por acá. Don Olman es director del posgrado de evaluación de programas y proyectos de desarrollo y desde ya, don Olman, agradecerle profundamente esta feliz iniciativa. Y es justamente esta idea de don Olman que es acogida por parte del Consejo Universitario de nuestra universidad, de la Rectoría y de la Facultad de Ciencias Económicas, unidades de la universidad que están permitiendo que este ciclo de actividades tengan su inicio el día de hoy. Este ciclo de actividades tendremos la charla de hoy a cargo del máster Duainer Salas, es viceministro de Comercio y profesor de la Escuela de Administración Pública. Finalizando el mes de agosto tendremos una presentación de los resultados más recientes de investigación por parte del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas sobre el mercado de trabajo. Y en el mes de septiembre ya tendríamos la sesión solemne de parte del Consejo Universitario, donde vamos a presentar la última obra que se ha hecho sobre el trabajo intelectual de don Rodrigo Facio, a cargo de don Carlos Palma Rodríguez y su hija Dagmar Facio. Es un gusto acompañarles. Mi nombre es Leonardo Castellón, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y es un honor para mí compartir este evento con las personas que van a conversar un poco sobre el tema que nos trae hoy Costa Rica OCDE, cuáles son esos retos para la administración pública y para las personas profesionales en esta área. Así que pues me complace también muchísimo que esta primera actividad haya sido coordinada junto con la Escuela de Administración Pública. Aprovecho para saludar al doctor Rodolfo Arce Portugués, director ahí de la Escuela de Administración Pública, que nos acompaña en esta transmisión. Un caluroso saludo a Duainer, por supuesto, a don Olman. Y como parte de las palabras de inauguración de este ciclo, vamos a dar el espacio al doctor Carlos Palma Rodríguez, ex decano de nuestra facultad, actual miembro del Consejo Universitario y un estudioso asiduo y activo de la obra de don Rodrigo Facio. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias, señor decano de Ciencias Económicas, doctor Leonardo Castellón. Y muy buenas tardes a quienes nos acompañan, al máster Duainer Salas, viceministro de Comercio Exterior y docente de la Escuela de Administración Pública, a nuestro colega de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Escuela de Administración Pública, el colega Olman Villarreal, quien ha sido el que ha tenido la iniciativa de iniciar esta serie de actividades. Bueno, y muchas gracias a todos y a todas, a quienes nos siguen por los medios digitales. Bueno, muy emocionado por esta excelente iniciativa que han organizado desde la Facultad de Ciencias Económicas, con la colaboración de la Rectoría de nuestra universidad y con la colaboración también de nuestro Consejo Universitario. Y muy emocionado porque ustedes empiezan a rememorar una de las figuras más
inteligentes, de mayor alcance, de mayor pensamiento, como es el pensamiento de Rodrigo Facio Brenes, benemérito de nuestra patria, es decano, profesor, investigador, docente de la Universidad de Costa Rica, y quien fue realmente el arquitecto y consultor de nuestra Universidad de Costa Rica, no solamente de la obra física, sino de su pensamiento, de su visión, de qué debía hacer la Universidad de Costa Rica, qué representaba la Universidad de Costa Rica para el país. Y muy claramente diseñó un esquema organizativo y que le permitió a la universidad iniciar ese enorme trabajo académico, investigación, en vínculo con la sociedad desde los inicios de la fundación de la Universidad de Costa Rica. Así que me siento muy emocionado cuando hablo de la figura de Rodrigo Facio, una persona que trasciende las fronteras de la universidad, del país, y se sitúa como uno de los líderes latinoamericanos, con esa visión, como usted lo decía, don Leonardo, esa visión de ser el creador de las instituciones del Estado Social de Derecho, y que realmente representa toda esa historia y toda esa visión de lo que debe ser la universidad pública. Gracias a don Rodrigo Facio, la Universidad de Costa Rica es hoy lo que es y lo que la sitúa en uno de los mejores lugares de América Latina. Gracias a don Rodrigo Facio, todos los que hemos estudiado y hemos sido autoridades y seguimos siendo partícipes de la formación de la universidad, tenemos que agradecerle a don Rodrigo Facio, porque nos legó una institución democrática, una institución libre, una institución de pensamiento crítico, que es la base fundamental con la que la Universidad de Costa Rica se sitúa en el ambiente nacional. Así que muy emocionado, muchísimas gracias por estas actividades que ustedes están celebrando, que les agradezco enormemente, y por supuesto que muy ilusionado en participar en cada una de las actividades, y ahí estaré presente acompañándolos a todos y a todas, miembros de la comunidad universitaria. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Seguiremos con mucha atención la excelente exposición que nos dará el máster Daniel Salas, y por supuesto de que muy entusiasmado de oír su conferencia. Muchísimas gracias, señor decano y colegas. Muchas gracias a usted, don Carlos. Agradecer a la Oficina de Divulgación e Información de nuestra universidad el apoyo para que esta transmisión sea posible a través de los canales oficiales de la universidad. Y pues comentarles que al menos yo estoy transmitiendo justamente de la sede Rodrigo Facio Brenes, desde la oficina de la decanatura en el edificio que tantas veces visitó y que don Rodrigo dirigió y dictó clases y estudió en este edificio que también es emblemático. Así que comparto la emoción que manifiesta don Carlos, y pues bueno, no vamos a quitar más tiempo. Voy a darle la palabra a don Olman Villarreal Guzmán, profesor de la Escuela de Administración Pública, director del programa de posgrado en evaluación de programas y proyectos de desarrollo, para que nos haga la introducción del tema que vamos a conversar hoy, que presente también a don Duainer, nuestro conferencista de fondo, y enviarle un cordial saludo, un gran abrazo a Dagmar Facio, hija de don Rodrigo, que ha sido parte también de la organización, que por diferentes motivos no nos pudo acompañar aquí en esta sala donde estamos reunidos, en esta sala virtual, pero que sabemos que sigue la transmisión y que la tendremos en las siguientes actividades. Así que reciba usted el cordial saludo caluroso de parte de la comunidad universitaria por usted y en nombre también para conmemorar a don Rodrigo Facio. Así que, don Olman, muchas gracias y adelante, por favor. Ya, ahora sí. Perdón, disculpen. Buenas tardes, señor decano, señores que nos acompañan, conferencista, don Carlos Palma, representante del área de Ciencias Sociales ante el Consejo Universitario. Me complace muchísimo el que hayamos tenido este feliz encuentro, sobre todo porque ha suscitado un entusiasmo muy particular
desde la primera comunicación que tanto el señor decano como el suscrito tuvimos con el señor rector y la señora directora del Consejo Universitario, y por supuesto con don Carlos Palma y Dagmar Facio, precisamente acogiendo esta iniciativa y esta idea. A principios de junio de este año se cumplieron 60 años de la partida de don Rodrigo Facio de este planeta, que deja un vacío definitivamente significativo en la historia de nuestro país y de nuestra universidad, que poco tiempo después de haber fallecido fue nombrado por la Asamblea Legislativa como Benemérito de la Patria, y precisamente en esa línea nos complace muchísimo que el Consejo Universitario, en la persona de su directora, de los miembros del Consejo Universitario y del señor rector, hayan acogido con entusiasmo el hecho de que en septiembre, precisamente que celebramos nuestro bicentenario como nación soberana e independiente, se pueda realizar un acto solemne de conmemoración, y sobre todo celebrando un acto fundamentalmente académico, que es la entrega de un libro, una compilación de las últimas publicaciones de don Rodrigo Facio, que precisamente lo realizaron su hija Dagmar Facio y don Carlos Palma. Así que en esa actividad de septiembre creo que va a estar muy reconocido de manera especial ese legado que ya señalaban mis predecesores. Para esta ocasión hemos pensado que el tema central de la incorporación de Costa Rica a ese club de países ricos y famosos, como es la OCDE, que yo le llamo así en mis clases en administración pública, nos permite traer aquí a colación un tema que es central en la historia reciente de nuestro país. El incorporar ese Costa Rica a la OCDE, y aquí nos lo va a explicar de manera especial don Dwayner Salas, que ahorita lo presento, va a ser, digamos, un elemento importante para que podamos bosquejar, podríamos decir de alguna manera, la importancia de esta incorporación, que no es solo la incorporación a un club exclusivo, sino que también tiene unos retos y desafíos importantes para nuestro Estado y nuestra administración pública, tan traída a menos en los últimos años. Precisamente el Estado social de derecho está en crisis y hay intereses nacionales y extranjeros interesados en desmantelar esa conquista de la sociedad costarricense, y donde precisamente mentes como las de Rodrigo Facio Brenes y otro grupo de socialdemócratas comprometidos de este país se empeñaron desde los años 30 y 40 del siglo pasado en construir y que nos legaron ahora. El reto es enorme y precisamente le hemos pedido a don Dwayner Salas, profesor de la Escuela de Administración Pública, de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, hasta hace poco viceministro de Comercio Exterior, actualmente nombrado jefe de gabinete de la Secretaría de Integración Económica SIECA, el pasado 20 de julio, que tiene una maestría en diplomacia del Instituto Diplomático de Servicio Exterior Manuel María Peralta de la Universidad de Costa Rica, así como un diplomado en gerencia pública por la Universidad de Chile, que nos comente de primera mano. Él estuvo muy de cerca en todos los equipos que trabajaron el tema de la incorporación de Costa Rica, que fue todo un proceso arduo, sistemático, y nos interesa de manera particular que a partir de esa experiencia que don Dwayner Salas tiene sobre esa incorporación, nos pueda dibujar esos desafíos importantes que tiene el país y su administración pública, y sobre todo las implicaciones que eso tiene para los profesionales, los y las profesionales de la administración pública en las diferentes disciplinas, ¿verdad? Entonces,
nos interesa de manera particular escuchar a don Dwayner con sus reflexiones sobre cuáles son esos desafíos importantes del Estado y su administración pública, y sobre todo algunas implicaciones y consecuencias para los profesionales del Estado y de esa administración pública que en los últimos años ha sido fuertemente atacada y cuestionada por diferentes frentes. Sin más preámbulo, le dejo la palabra al máster Dwayner Salas. Adelante, Dwayner. Muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera saludar muy cordialmente a don Carlos Palma, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro del Consejo Universitario, al señor decano actual de la Facultad de Ciencias Económicas, don Leonardo Castellón, y quien fuera mi jefe durante algunos años y a quien guardo un gran cariño y aprecio, a don Olman Elizondo, colega docente de la Escuela de Administración Pública, y por supuesto a todas las personas que siguen este evento y esta transmisión en el Facebook Live de la rectoría de nuestra universidad. Es verdaderamente para mí un gusto y un honor haber sido invitado y ser parte de este ciclo de conferencias en conmemoración de don Rodrigo Facio. Ciertamente, para todas las personas que llevamos a la UCR en nuestro ADN, el nombre de Rodrigo Facio evoca nostalgia, evoca aspiraciones y evoca sobre todo la vida de una persona dedicada a la academia y al servicio de la política pública. Creo, sin duda, que para cualquier profesional del área de las ciencias económicas, y sobre todo que en algún momento tenga aspiración en ser parte de la administración pública, don Rodrigo Facio es un referente vigente y actual, y por eso me honra aún más el ser parte de este ciclo de conferencias. Quisiera tal vez solicitarle a la, si me permite, la función de compartir pantalla para poderles poner en pantalla unas breves diapositivas y slides que guían y orientan parte de lo que quisiera compartirles el día de hoy. Nuevamente agradezco el espacio y saludo nuevamente a todas las personas que nos están siguiendo mediante el Facebook de Rectoría. Ciertamente el eje temático que se quisiera abordar hoy es precisamente Costa Rica y su historia con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aterrizando en los desafíos actuales para la administración pública y el perfil de sus profesionales. Quisiera hacer brevemente referencia a una estructura de orden de ideas con la que quisiera compartirles el día de hoy. Uno, en torno a el camino que Costa Rica ha transitado en su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Dos, la agenda que sigue para nuestro país al ser parte de la organización. Y tres, administración pública, y le he llamado personas al servicio de las personas. Sin más preámbulo, quisiera tal vez entrar de una vez en materia, haciendo referencia a este enorme esfuerzo que Costa Rica pues se comprometió y asumió durante 3 administraciones y que finalmente se consolida en esta precisamente administración. Un poquito de historia al respecto. 3 fotos icónicas que pueden ver en pantalla que hacen referencia a esos primeros inicios y los antecedentes de lo que fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en sus inicios. En 1948, con el fin de ejecutar el Plan Marshall, se establece la Organización para la Cooperación Económica Europea, que es el principal antecedente de lo que eventualmente fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eventualmente, las buenas prácticas y los estándares promovidos por la organización se han venido convirtiendo en una caja
de herramienta de consulta constante de todas las personas responsables en la definición de política pública. Pero no podemos perder de perspectiva precisamente el inicio de esta organización y las aspiraciones que tenía en ese momento y la evolución posterior que llegó a tener. Ya para 1960, junto con la firma del Tratado Constitutivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, esta organización ve finalmente vida. Y es así como la organización a lo largo de todos estos años ha ido trabajando y enfatizando en ciertas áreas particulares de interés del ejercicio de la política pública, algunas de las cuales precisamente quisiera ahondar a continuación. Primero, hay un lema clarísimo que tiene la organización, que es un moto de vida y que al final de cuentas alimenta y motiva a todos los países que son parte de la organización. Y esto tiene que ver con mejores políticas para una vida mejor. Para iniciar, ciertamente es importante comprender los objetivos, visión y misión de esta prestigiosa organización. Esto nos permitirá también comprender mejor las razones por las cuales Costa Rica ha decidido emprender este proceso que hoy nos permite declararnos parte de la organización. La OCDE es un organismo internacional que promueve buenas prácticas en el diseño e implementación de política pública. Su fin último es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas que forman parte de los países que son a su vez o que a su vez conforman la organización. De ahí este lema, mejores políticas para una vida mejor. Es importante rescatar o recalcar que la OCDE no es una organización financiera, ni que tampoco provee financiamiento, ni condiciona o impone medidas a los países. Al contrario, la OCDE es una plataforma de intercambio de conocimiento que, en colaboración con los gobiernos, parlamentos y otras organizaciones internacionales, además de empresas, sindicatos, sociedad civil, comunidad académica y en general ciudadanía del mundo, trabaja para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. Esta noción de tener data, de tener insumos cuantificables y reales para la ejecución de política pública es realmente una de las cosas que más distinguen a esta organización. En torno a su objetivo, podríamos decir que la OCDE busca siempre poner al ciudadano y a la ciudadana en el centro de la toma de decisiones y promueve que los gobiernos trabajemos por un Estado más transparente y sobre todo más eficiente. Aquí me voy a adelantar a un elemento natural que saldría a la luz hablando de las personas que eventualmente serán parte de la administración pública o que ya forman parte de ellas. Desde luego que la política pública y la administración pública en general debe de responder a las personas. Es decir, el fin último es cómo se atienden esas necesidades, cómo se da respuesta a esas exigencias que tenemos de las personas. En ese sentido, el hilo común del trabajo de la OCDE es un compromiso compartido con las economías de mercado abiertas y transparentes, respaldadas por instituciones democráticas, un Estado de Derecho y sobre todo centrados en el bienestar de la ciudadanía. Crecimiento económico, inclusión, sostenibilidad, transparencia y eficiencia son pilares fundamentales del quehacer de la organización. La OCDE ayuda a buscar soluciones a los problemas comunes que enfrentamos. Y es que la organización se constituye en un foro para buscar estas soluciones conjuntas a problemas que podríamos catalogar globales.
Los casos típicos, tradicionales y que incluso revisamos en nuestros cursos en la Escuela de Administración Pública, siempre andan por cambio climático, migración, evasión fiscal, pero hoy en día tenemos el ejemplo mayor de todos, y es una pandemia que estamos enfrentando derivada de la atención a la enfermedad del COVID-19. Precisamente como uno de estos ejemplos, donde todos los países, independientemente de la ubicación geográfica y del vecindario en el que nos ubiquemos, pues nos vemos expuestos y tenemos desafíos en torno a estos. Entonces, la organización pretende también o aspira ser un foro para la construcción de soluciones participativas a estos problemas de escala global. Actualmente, la organización está canalizando precisamente sus esfuerzos para dar apoyo inmediato a los gobiernos en búsqueda de soluciones a la crisis originada por la pandemia y lanzó una valiosa plataforma para visualizar en tiempo real las respuestas de política que están diseñando los distintos países de la organización. Esta plataforma también brinda orientación sobre respuestas a corto plazo necesarias en los sectores afectados y centrándose en los sectores más vulnerables de la sociedad y la economía. Esto lo menciono precisamente como un ejemplo de ese trabajo dedicado que desarrolla la organización en conjunto con los países que la conforman. La OCDE ha apoyado e impulsar reformas en más de 100 países con recomendaciones basadas en evidencia y sobre todo en la experiencia de sus miembros. Don Goldman decía el club de los países ricos y famosos. Precisamente lo que podemos decir es el club de los países que mejor hacen las cosas, de los países que aspiran a y de los países que en su experiencia han demostrado tener los mejores mecanismos para el diseño y la ejecución de la política pública en diversos dominios y ámbitos. Es en ese sentido que podemos afirmar que la OCDE se constituye en una organización aliada para Costa Rica. La OCDE ha demostrado ser un aliado estratégico que ha fortalecido el proceso de modernización de la política pública en Costa Rica. Costa Rica ha tomado ventaja del estrecho trabajo con la OCDE y además nuestro país está comprometido a obtener el máximo beneficio de todo este proceso que hemos emprendido, no solo para que éste ayude al país a implementar las reformas adecuadas que requiere el Estado costarricense para su transformación y modernización, sino también para que este proceso pueda impactar y beneficiar directamente al objeto de la política pública, que son las personas. La OCDE es un valioso asesor en estos momentos. De hecho, la OCDE ha reaccionado de forma inmediata, compartiendo con los países posibles respuestas de política. El secretario general anterior, justo al final de su gestión, se había comprometido en canalizar esfuerzos para dar apoyo inmediato a los responsables de la formulación de políticas públicas en la búsqueda de soluciones a la crisis derivada de la atención al COVID-19. La organización también es vista no solo como un asesor de gobiernos y de estados, sino también como un think tank, es decir, los expertos de la Secretaría, que además son de la más alta calidad, trabajan en conjunto con los responsables de la formulación de política pública y con los responsables de la elaboración de estas políticas en cada país, proporcionando conocimientos y experiencias para ayudar a orientar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Además, la OCDE es reconocida a nivel global como una poderosa fuente de estadísticas para la toma de decisiones que contribuyen a que la toma de decisiones por parte de los actores públicos realmente sea una basada en data, basada en evidencia y sobre todo en los más altos estándares internacionales. También es en este último aspecto que la organización se posiciona
como ese ámbito de las mejores prácticas y de los mejores estándares, y en donde ser parte de ella permite el acceso no solo a estos estándares e indicadores, sino también a aportar en la construcción de estas buenas prácticas y estándares internacionales. La membresía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es una que no tiene una vocación universal. Es decir, la OCDE sin duda no aspira a tener un carácter global. Por eso es que podemos decir que es un selecto grupo. Y este selecto grupo de 38 países, donde Costa Rica se convirtió precisamente en el cuarto país latinoamericano en ser parte de la organización, ha permitido durante muchísimos años el trabajar de forma conjunta en estos ámbitos y con estos objetivos que anteriormente reseñaba. Es verdaderamente un hito histórico que Costa Rica sea el cuarto miembro latinoamericano de esta organización, el único centroamericano, y sobre todo denota esa aspiración del país al desarrollo y de medirse y sobre todo de compararse con los mejores, que es al final de cuentas lo que permite ser parte de la organización. Este fue el ingreso de Costa Rica a la OCDE, un proyecto país. ¿Y por qué diríamos un proyecto país? Bueno, el ingreso de Costa Rica a la OCDE ha trascendido a distintas administraciones. Y de hecho, y me permito decirlo en ese sentido, enmarcado en la ejecución de la política de comercio exterior e inversiones en Costa Rica. Una política que podemos considerar de Estado, coherente y que entrega resultados. En ese sentido, el compromiso de nuestro país fue uno que permitió que durante estas 3 administraciones este proyecto demostrara una enorme madurez política y una clarísima visión de desarrollo, así también como un proceso de construcción de confianza entre todos los actores involucrados. El trabajo de Costa Rica con la OCDE se remonta varios años atrás, cuando en 2012 se inicia un acercamiento articulado que llevó a la entonces presidenta, doña Laura Chinchilla, a que expresara el interés formal de Costa Rica en ser parte de la organización, decía, para el año 2012. Ya para mayo de 2013, el Consejo de Ministros de la OCDE tomó la decisión de trabajar con Costa Rica para preparar su futuro proceso de adhesión. En ese momento se invitó también a Colombia y a Letonia a iniciar o a emprender este proceso de ingreso. Durante 2013 y 2015, Costa Rica trabajó en un plan de acción en conjunto con la OCDE para que en abril de 2015 el Consejo de la organización invitara formalmente a Costa Rica a iniciar el proceso de adhesión. Como ven, fueron incluso varios los pasos para siquiera iniciar el proceso formal de ingreso o de adhesión, lo que también refleja este carácter no globalista que tiene la organización y al contrario, la enorme exigencia que se le da a cada uno de los países interesados en ser parte de la organización, los cuales deben de comprometerse y demostrar capacidad en diversos ámbitos, sobre lo que ahorita también quisiera profundizar. Ya para julio del año 2015, el Consejo aprobó una hoja de ruta que estableció el proceso de adhesión y fijó los términos en los cuales Costa Rica podría tener esa futura y eventual membresía. A partir de ese momento, con el plan de acción del 2015, se iniciaron las 22 evaluaciones técnicas, las cuales concluyeron en marzo de 2020. En virtud de ello, en mayo de ese mismo año, el Consejo de la organización invitó al país a convertirse en el miembro número 38
y se firmó el acuerdo de adhesión a la organización, un hito histórico para nuestro país consumado en mayo de 2020. El acuerdo de adhesión junto con la convención de la OCDE se presentaron para aprobación legislativa en septiembre de 2020 y las mismas fueron aprobadas el 17 de mayo de este año en el que nos encontramos, en un marcado y decidido apoyo multipartidista, aspecto sobre el cual también más adelante quisiera profundizar. Finalmente, el 21 de mayo se firmó la ley, el 24 de mayo se publicó en el diario oficial La Gaceta y para el 25 de mayo se depositó el instrumento ante las autoridades francesas en una fecha histórica para la que nuestro país se convirtió oficialmente en un miembro más de la OCDE, el miembro número 38. Al inicio de mi presentación no mencioné algo que quería resaltar, y es que precisamente lo que les comparto es sin duda algo parte de mi experiencia como principal espectador de un enorme equipo interinstitucional de la administración pública que trabajó en este proceso de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Fui un espectador más de este proceso, solo que muy cercano y sobre todo me permitió palpar de primera mano la dedicación, la entrega y el trabajo esforzado de 3 poderes de la República, de más de 40 instituciones, pero sobre todo de un equipo cuyo liderazgo en el Ministerio de Comercio Exterior fue real, fue claro y sobre todo un equipo al que como ciudadano costarricense le agradezco, le reconozco y le admiro el haber emprendido este proceso. Y las fotos que ven allí también son parte de algo que me llena de enorme orgullo y fue haber participado en momentos icónicos, en hitos particulares, como lo fue en su momento la firma de la ley, de la convención, y también como lo fue en su momento el depósito del instrumento ante las autoridades francesas. Estos son los 22 comités que Costa Rica tuvo que aprobar para ser parte de la organización. El proceso comprendió estas 22 evaluaciones por parte de comités técnicos de la organización y abarcó 2 elementos fundamentales que quisiera resaltar. Uno, la evaluación de políticas públicas, regulaciones y prácticas nacionales comparadas con las mejores prácticas y estándares de la OCDE, pero además el proceso midió una evaluación de la voluntad y capacidad de Costa Rica para implementar distintos instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE. De hecho, para aprobar muchos de estos comités, el Ejecutivo emprendió la tarea de elaborar y ejecutar planes de acción para mejorar en temas como gobierno corporativo, protección del consumidor, manejo de residuos especiales, ambiente, política científica, economía digital, químicos, asuntos fiscales, entre otros. Estos planes comprendían a su vez acciones administrativas, pero también reformas legales. Muchos de estos planes siguen en implementación y el país tendrá que reportar sus avances a los distintos comités, como también quisiera abordar más adelante. De hecho, COMEX, como ente coordinador del proceso de ingreso y también como punto de contacto con la organización, continúa trabajando y liderando a todo el equipo interinstitucional para dar seguimiento y apoyo a la implementación de estas hojas de ruta. Para cada país en lo particular se establece cuántos y cuáles comités son los que se deben aprobar y en cada comité es que se abordan cuáles son las necesidades particulares que el país debe de satisfacer
para considerarse como aprobado en cada uno de estos ámbitos temáticos. En nuestro caso, como les decía, fueron 22 comités que son los que podemos ver en pantalla. Ahora bien, quisiera que pasáramos entonces a una segunda parte, y es mirando hacia el futuro como miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y aquí hago también una aclaración importante, no es error ortográfico o de pronunciación que digamos Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con ese al final, porque precisamente hace referencia al calificativo de económico para la cooperación y el desarrollo, que son parte de la organización, y por eso ese es el nombre oficial que tiene esta organización en el español. Hablemos entonces, ahora sí, un poco de la agenda que sigue para nuestro país. Y es que para Costa Rica el trabajo no termina con la adhesión a la OCDE, ni nos podemos dar por satisfechos, ni podríamos decir que la tarea ha sido finiquitada. Al contrario, es apenas el inicio de un largo camino que transitaremos de mejora continua para adaptarnos a las mejores prácticas internacionales en beneficio de todas las personas que habitan nuestro país. Y de hecho, podemos decir que es un camino constante que nos permitirá exigirnos, evaluar y comprometernos cada vez más en la sofisticación del diseño y la ejecución de política pública. Sin duda, uno de los mayores retos a futuro es sacar el mayor provecho a la organización para enriquecer las discusiones nacionales, aprender de las lecciones de otros países, construir soluciones en conjunto a los retos comunes y mejorar cada vez más nuestras políticas y en general el funcionamiento del Estado. Como decía, el ser parte de la OCDE es un camino que apenas inicia. El proceso de ingreso de Costa Rica, la OCDE, apenas es la consolidación de una relación más cercana y productiva en la que nuestro país continuará construyendo en conjunto con la organización y con los demás países miembros. Costa Rica, y acá vamos a entrar ya en lo más específico de la agenda futura que tiene Costa Rica por delante, siendo ya parte de la OCDE, y es que se deben de cumplir una serie de compromisos ante la organización, entre los cuales tenemos los siguientes. La participación activa en comités y grupos de trabajo de la OCDE, y es que parte importante de la membresía y sacarle provecho a la OCDE es participar a través de las distintas personas expertas de capital en los más de 300 comités sustantivos y sus grupos de trabajo para contribuir en el análisis y las publicaciones con datos y las experiencias de nuestro propio país. En una segunda instancia, debemos de rendir informes de progreso posteriores a la adhesión, y es que el país deberá presentar informes de progreso en órganos específicos como lo son los comités de competencia, pesca, política ambiental, químicos, gobernanza pública y el grupo de trabajo de propiedad estatal. También debemos de rendir reportes regulares a comités, y es que en las reuniones ordinarias de los comités de la OCDE, Costa Rica informará sobre sus avances en la implementación de los planes de acción con los cuales se había comprometido a cumplir con las recomendaciones de la organización. Y también tenemos los mecanismos periódicos de evaluación y seguimiento que promueven una cultura de evaluación y mejora continua en los miembros, donde la OCDE cuenta con instrumentos como estas evaluaciones periódicas y exámenes de pares. Por ejemplo, el Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, EDRC, por sus siglas en inglés, nos seguirá evaluando cada 2 años, y también, por ejemplo, continuaremos con las fases de cumplimiento de la Convención Anticohecho por parte del Grupo de Trabajo sobre Cohecho.
También seguiremos siendo evaluados por las pruebas PISA y llegaremos a ser parte de todos los benchmarks internacionales que genera la organización en una variedad de temas tales como gobernanza, indicadores sociales, estadísticas tributarias, entre otros. Este ha sido un proceso con un ánimo reformista, y es que el proceso de adhesión a la OCDE representó una profunda evaluación del Estado costarricense y logró unir fuerzas políticas para llegar a acuerdos, catalizando una serie de reformas necesarias. Y aquí hablemos de que fueron más de 15 leyes, 14 dictaminadas en una comisión especial en distintas áreas del Estado costarricense. Reformas que en algunos casos estuvieron pendientes durante muchísimos años. Indudablemente, el contar con el acompañamiento de las personas expertas de la organización y de los miembros que la conforman, quienes explicaron sus experiencias en sus países y las mejores prácticas, contribuyó a generar consensos y confianza para avanzar en estas reformas. De hecho, el trabajar con la Asamblea Legislativa en los distintos proyectos de ley y analizar los estándares internacionales relacionados ha generado un mayor interés y conciencia por parte de nuestros y nuestras legisladores y legisladoras por consultar si existen instrumentos o buenas prácticas de la OCDE para el análisis de otros proyectos de ley que ni siquiera tenían que ver con temáticas relacionadas al proceso de ingreso. La primera fase del proceso de incorporación a la OCDE nos ha dejado este buen legado en ese sentido, al ir sentando las bases para tomar decisiones basadas en data y en evidencia. Podríamos afirmar incluso que el proceso de ingreso a la OCDE ha sido uno de los procesos de reforma más integral y transversal que en más corto tiempo ha experimentado nuestro país. Y un fiel reflejo de lo positivo que fue el proceso es precisamente la construcción de estos consensos. 3 poderes de la República, trabajando de manera articulada, más de 40 instituciones del Estado, con personas de muy distintas vertientes políticas, aspiraciones o incluso ideologías, creyendo realmente en que el ser parte de la organización nos permitirá, pues, tener una mejor diseño y ejecución de política pública. Una vara de medición confiable, y es que la OCDE es una de las fuentes de datos y de análisis más relevantes y confiables que existen en este momento en el mundo. La OCDE es una organización pionera en el análisis y la utilización de metodologías innovadoras para evaluar, monitorear y comparar cifras de sus países miembros y así determinar la efectividad de sus políticas públicas y definir aquellas áreas necesarias de mejora y atención. Esta información de la más alta calidad contribuye a una mejor toma de decisiones por parte de las personas tomadoras de decisión en el sector público, pero también de la sociedad civil. Esto también permite comparar el desempeño de nuestro país con los países con mejores resultados y someterse a evaluaciones periódicas que nos ayudan a establecer rutas claras para avanzar. Por ejemplo, en el área de gobernanza pública, la OCDE ofrece una serie de datos y comparaciones sobre el desempeño de la gestión pública, proporcionando una visión del estado del sector público y las tendencias en los diferentes países que conforman la organización. Se incluyen indicadores en más de 60 áreas, incluyendo finanzas públicas, empleo, presupuesto, gestión de recursos humanos, contratación pública, gobierno digital y datos abiertos, por mencionar algunos. Este tipo de herramientas ofrece datos duros e ideas para que los gobiernos puedan analizar mejor sus propias prácticas y comparar sus logros con los de otros países. En torno a la búsqueda de la eficiencia y la transparencia, la OCDE tiene como uno de sus ejes principales
el promover que los gobiernos trabajemos por aparatos estatales más transparentes y eficientes. Algunos ejemplos derivados del proceso de ingresos son en materia de gobierno corporativo de empresas del Estado, donde se han creado una serie de mecanismos para promover mayor transparencia y rendición de cuentas en las empresas del Estado. Hoy en día, el reclutamiento de los miembros de las juntas directivas se dan mediante procesos públicos y abiertos en el que las personas pueden aplicar mediante un sitio web accesible. Asimismo, la OCDE nos ha ayudado en cómo podemos gerenciar mejor las compras públicas. Han trabajado analizando la ley de contrataciones y nos han hecho recomendaciones sobre cómo reflejar en la ley las excepciones que sean necesarias y cómo los procedimientos pueden ser menos complejos y más transparentes. Hay un elemento trascendental y habiendo estado en la silla de ministro en ejercicio y viceministro de Comercio Exterior, que podría hablar con muchísima propiedad, y es la imagen y el posicionamiento de nuestro país. En general, lograr el ingreso a la OCDE es un reconocimiento a Costa Rica y envía un mensaje positivo a los países miembros, a los inversionistas, a las calificadoras de riesgo, y es un voto de confianza a Costa Rica como un país comprometido con la mejora continua y con las mejores prácticas y estándares en todas las áreas de la política pública. Convertirnos en un miembro de la OCDE es un mensaje positivo para atraer inversionistas, pero debemos también continuar mejorando el clima de negocios que ofrecemos, no solo incluso hablando en términos de la inversión, sino también Costa Rica posicionándose como un país que da certidumbre jurídica, como un país sofisticado y sobre todo como un país que busca compararse con los que mejor saben hacer las cosas. Y también podríamos mencionar como un último de los elementos de la mayor envergadura, el tener una mayor incidencia en la gobernanza global. ¿Y qué es la gobernanza global? Preguntamos en el curso de Introducción al Comercio Exterior y Aduanas, precisamente donde este es uno de los ejes temáticos. Bueno, la gobernanza global precisamente es cómo los estados se ponen de acuerdo para hacer frente mediante soluciones construidas participativamente a los distintos problemas que enfrentamos en todo el mundo. El mayor ejemplo, les decía, es el cambio climático. No solo, por ejemplo, el hueco en la capa de ozono se encuentra ubicado sobre los dos países que emiten mayores gases de efecto invernadero. El hueco en la capa de ozono, al igual que todos los eventos relacionados con el cambio climático nos afectan por igual. En esta semana, por ejemplo, pudimos ver de manera muy lamentable estragos que inundaciones han provocado en Alemania, en China o en Costa Rica. Es decir, son problemas que nos amenazan como sociedad global y que al margen, de nuevo, de donde estemos ubicados en ese globo terráqueo, nos afectan por igual. Y es así como el abordaje y la perspectiva de solución a estos problemas tiene que ser igualmente global, constructivo y participativo. Ahora bien, la OCDE es una organización, como lo decía, pionera en el análisis y en la discusión de políticas sobre temas de vanguardia. Costa Rica ha venido participando en los comités técnicos de la OCDE desde hace varios años y muy pronto, ya como miembros, no solo tenemos esa voz que en algún momento ya teníamos, sino voto en la discusión y definición de estándares y soluciones a los retos comunes que enfrentamos, tales como el cambio climático, que lo mencionaba, y también la pandemia, pero en otros importantísimos, como la inteligencia artificial, como también el acceso al agua, como también en general la economía digital o el combate a la pobreza.
Hablando de la pandemia, precisamente en lo particular, en medio de la emergencia que estamos viviendo derivada de la atención a la misma, es importante para Costa Rica el ser parte de la OCDE. Esto nos ha permitido participar en reuniones de diversos comités y grupos de trabajo de la organización que están trabajando de forma remota y nos ha permitido acceder, por ejemplo, a las discusiones sobre cómo responder a los desafíos que enfrenta el sector turismo, diseñar acciones para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, implementar mecanismos de ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas y medidas también para atender los retos en materia de empleo. Continuar con el apoyo y la asesoría de las personas expertas de la organización y las medidas y experiencias que están tomando sus miembros en la pandemia que estamos enfrentando, nos ayuda y nos ayudará a prepararnos mejor ante los retos derivados de esta crisis que estamos enfrentando, al tiempo que nos mantiene también sobre la senda de la competitividad y el desarrollo inclusivo que nos hemos trazado y que deben de seguir siendo ejes transversales. Por esto, parte del trabajo que sigue para Costa Rica está en sacar provecho en aquellas áreas estratégicas para nuestro país y también en las áreas en las que nuestro país puede hacer aportes al trabajo de la organización. Por ejemplo, para el impulso de la agenda de descarbonización, medidas sanitarias para afrontar los desafíos de la pandemia, reactivación del turismo, entre otros temas donde en realidad Costa Rica es un referente y podemos más bien dar a la organización y a los miembros que son parte de ella. Es así como quisiera ya aterrizar en el fin de los mensajes que quería compartirles el día de hoy en torno a esta idea de personas al servicio de las personas. Les contaba precisamente que como jerarca que fui del Ministerio de Comercio Exterior, institución a la que le guardo un enorme cariño y admiración, me permitió constatar de primera entrada el trabajo de 3 poderes de la República, más de 40 instituciones, pero sobre todo porque podemos hablar de estados, podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de poderes de la República, pero al final de cuentas, quien está detrás de todo eso son las personas. Por un lado, las personas jerarcas que asumen los compromisos y que dan la visión y la batuta hacia dónde debe ir la política pública, pero sobre todo de las personas que trabajan en la administración pública en todos los niveles, que al final estuvieron directamente involucradas en el proceso de ingreso de nuestro país a la OCDE, pero también seguirán siendo parte de la agenda de los más de 300 comités y grupos de trabajo que tiene la organización. En esto hubo un convencimiento por la construcción de confianzas, porque realmente la metodología participativa que tiene la organización y sobre todo las consideraciones para las personas que verdaderamente saben sobre diseño y ejecución de política pública, que no son los políticos de turno, sino que son las personas que trabajan a lo interno, los ministerios, las personas que trabajan en los despachos legislativos como asesores, las personas que trabajan en general en la administración pública, son quienes al finalmente fueron las primeras convencidas del beneficio de nuestro país en ser parte de la organización. Y es que realmente a uno se le llena el corazón cuando uno escuchaba y palpaba precisamente que la aspiración de esas personas funcionarias públicas no era nada más cumplir con el requisito de que nos daba un determinado comité, sino más bien el cómo, en efecto, esa transformación iba a poder llevar a un mejor diseño y ejecución de política pública. Y esto lo vemos, o incluso lo llegué a ver de manera también palpable en distintos niveles. Era realmente común, ya que incluso siendo parte de la organización, consultas de la Asamblea Legislativa, consultas de la academia, consultas de la sociedad civil en general, consultas de periodistas sobre cómo hacía la OCDE o cómo hace la OCDE en determinado tema. Esa pregunta es catalizadora, porque más allá de que sea la OCDE, es pensar
cómo están haciendo otros países que están experimentando problemas y desafíos iguales o similares, pero que han tenido respuestas positivas, y cómo eso puede servir de insumo y de elemento para que en nuestra propia gestión pública podamos hacer las adaptaciones necesarias para tener de nuevo una gestión y una administración más transparente, más eficiente y sobre todo más comprometida con las personas, con el ciudadano, con la ciudadana, y al final de cuentas generar mejores políticas para mejores vidas. Yo creo, francamente, que el proceso de nuestro país en su ingreso a la OCDE es uno que ya le legó un beneficio enorme a la gestión de políticas públicas. Ya tenemos resultados palpables de lo que fue el cumplimiento de los compromisos de nuestro país en materia de ingreso a la organización. Sin embargo, a partir de ahora se nos abre una ventana inimaginable de oportunidades que debemos aprovechar. Y de nuevo, son las personas que serán y que son parte de la administración pública, llámese ministerios del Estado, llámese instituciones públicas descentralizadas, llámese Asamblea Legislativa, llámese Poder Judicial, en todos los niveles, en cómo realmente nuestro quehacer diario, que además un quehacer que debe orientar a todas las personas que servimos en la administración pública, que deba ser orientado precisamente hacia las personas. En ese sentido, creo que la agenda que tiene Costa Rica con la OCDE, que la podemos sintetizar en los elementos que mencionaba anteriormente, muy puntuales sobre las cuestiones específicas que debemos de cumplir, en realidad son apenas un pincelazo de la enorme caja de herramientas a la que tenemos acceso ahora siendo parte de la organización y que deben de orientar nuestro trabajo. Y he mencionado mucho a las personas de la administración pública, pero esto trasciende a las personas de la administración pública. En general, todas las personas que hoy en día se desempeñan en el sector privado, que son personas emprendedoras, que tienen sus emprendimientos, que incluso trabajan en organizaciones no gubernamentales, que trabajan en la propia universidad, pues podemos tener acceso a una serie de herramientas, informaciones, estadísticas, indicadores y sobre todo mejores estándares de cómo hacen otros países, de nuevo, enfrentando problemas de naturaleza similar. Con esto finalizaría mi intervención, agradeciendo una vez más por la enorme y valiosa oportunidad que me ha dado la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Administración Pública de participar en esta conmemoración a don Rodrigo Facio. También saludo muy cordialmente a doña Dagmar Facio, quien sin duda representa el legado familiar y, como lo decía, de una de las personas más influyentes en la vida política en nuestro país y que también, como lo decía, a todas las personas que le guardamos cariño y amor a la Universidad de Costa Rica, el nombre de Rodrigo Facio solo nos evoca cosas positivas. Y don Rodrigo, pues, debe ser la aspiración de funcionario público, la aspiración de académico entregado, pero sobre todo la aspiración de cualquier ciudadano comprometido con la mejora y el bienestar de sus coterráneos. Nuevamente, muchas gracias y gracias a todas las personas que también han seguido esta transmisión. Gracias a Dwainer por su interesantísima exposición que nos pone en el contexto de qué es la organización, cuál ha sido ese proceso que ha traspasado diferentes administraciones, que nos pone de frente al camino que Costa Rica debe seguir, pero además del compromiso, y lo expone muy bien Dwainer al indicar que son personas al servicio de las personas, ¿verdad? De cómo colocar a la persona en el centro de la gestión pública, en el centro de las políticas públicas, y particularmente una situación de pandemia que ha golpeado tan fuertemente la parte económica, emocional, social, de tejido social, del sector productivo. Así que, profesor Salas, agradecerle mucho.
Tenemos, don Doiner, un elemento que una de las personas que sigue esta transmisión quiere que usted profundice. Y le leo puntualmente, profesor Salas, la consulta. Bueno, primero le saluda e indica qué se puede esperar en el campo de la cooperación internacional, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, en ese tema pues se nos ha dicho, Costa Rica es un país de renta media, ¿verdad? Hemos empezado digamos, a movernos en el tipo de cooperación que recibimos, el tipo de cooperación que entregamos también, particularmente sur-sur. Entonces, desde el punto de vista, entonces, vuelvo sobre la pregunta, ¿qué podemos esperar en el tema de cooperación internacional desde el punto de vista de la recepción y en el papel de Costa Rica como oferente? Y otra persona, don Alejandro Ruiz, celebra la conferencia y envía saludos también al profesor Olman. Así que adelante, don Doiner, en relación con este tema de la cooperación internacional. Muchas gracias, don Leo, y gracias a las personas que realizan estas preguntas. Sobre el tema de cooperación internacional, debo indicar lo siguiente. Bueno, por un lado, aunque no es directamente relacionado, pero sí es importante indicar que hay dos temas excluidos de la agenda de la OCDE y tienen que ver con la política de defensa y con la política exterior. Estos son dos ámbitos donde de hecho no existen comités o grupos de trabajo que atiendan elementos particulares, sobre todo por las sensibilidades que puede suscitar y que entonces este foro no los aborda. En ese sentido, el segundo elemento es que en términos de la cooperación, el ser parte de la organización ya es dar y recibir cooperación. Costa Rica en su proceso de ingreso, como lo mencionaba, tuvo acceso a un muy rico y muy experimentado equipo de personas expertas en muy distintas áreas temáticas, que es lo que le permitió construir participativamente cada una de las agendas que en los distintos comités la organización, es decir, Costa Rica tuvo que ir aprobando para ser parte de la organización. Ahora bien, en términos de nuestra participación como miembros plenos de la organización, nos da este estatus de miembro, y el estatus de miembro nos permite aportar y recibir en la misma medida que cualquier otro país que sea parte de la organización. De hecho, dentro de la organización no hay distintas escalas o diferenciaciones sobre el estatus económico o social de cada uno de los países, sino que todos cooperamos, todos juntos y con la organización para poder entonces aspirar a eso, la construcción participativa de respuestas a problemas globales, pero también de la definición de agendas particulares, sobre todo tomando en consideración los elementos donde otros países han hecho muy bien las cosas y aportando en elementos donde Costa Rica más bien es el referente en cuanto a el cómo hacer las cosas. Esa podría ser la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias, don Doiner. Para efectos de ir concluyendo con la agenda que tenemos, pues le cedería yo la palabra a don Olman para sus comentarios y preguntas o puntualizaciones. Quisiera también alguna reacción de don Carlos y ya cerraría yo el evento con un par de puntos. Por supuesto, agradeciéndole a don Doiner. Adelante, don Olman. Gracias, no, muy complacido con la presentación que nos hace Doiner y precisamente es muy académica, ¿verdad? Es muy ilustrativa para nuestros estudiantes, es decir, estamos concluyendo un semestre, vamos a iniciar un semestre también bastante atípico en estas condiciones y con unas particularidades que ahí vamos a tener que ir sorteando. Pero me interesa muchísimo, Doiner, que pudieras tal vez ahí profundizar tal vez un poquito, porque nos has dado una serie de temas y ejemplos fundamentales para nuestros cursos de ambas carreras. Es decir, ahí tenemos realmente, analizando el proceso de adhesión de Costa Rica y el trabajo que viene, ahí tenemos un pequeño laboratorio
de material, estadísticas, información, informes, data, como decías, ¿verdad? Que nos va a servir de manera fundamental para todo nuestro trabajo docente y sobre todo esa vinculación que siempre queremos hacer entre lo teórico y lo práctico. Entonces me gustaría que te pudieras referir rápidamente tal vez a cuál ves desde tu perspectiva y que estuviste muy de cerca en esta negociación, cuál es el perfil o la mejor práctica que se palpa, digamos, en la organización en torno a el perfil de los profesionales de la administración pública, que tuvieron un rol importante, como muy bien lo destacas. Los profesionales de la administración pública tienen un rol importante, pero ¿cuál es ese perfil o cuáles son 2 o 3 ingredientes que podrías rescatar? Nos están viendo y escuchando estudiantes nuestros, de nuestros cursos, de nuestras carreras, y yo creo que están esperando de alguna manera esa evocación de esperanza en medio de estas condiciones a veces muy difíciles que estamos enfrentando. Gracias por tu participación. Muchas gracias, don Olman. Sí, como lo decía, mi experiencia y acá, de hecho, ningún rol protagónico ni personal. Ha sido una experiencia más bien enriquecedora de ver a las personas trabajar y sobre todo, y aquí quiero destacar al equipo del Ministerio de Comercio Exterior. Ciertamente, en ese sentido, la organización no se mete con procesos tan delicados como por ejemplo la definición de características o elementos de atestados de las personas que ocupen la administración pública. Sin embargo, sí hay un elemento en el que la OCDE enfatiza y sobre todo pensando en las empresas de propiedad accionaria del Estado y en las instituciones donde existen una designación de naturaleza política, digamos. En ese sentido, la organización es clara. Los procesos tienen que ser transparentes y tienen que responder a los mejores perfiles. Es decir, la administración pública debe de tener a los profesionales y las profesionales más competentes, más dedicadas y que tengan los mejores atestados. Esa es la línea base de la organización. Por otro lado, don Olman, sí le cuento. Si antes de ser jerarca de comercio exterior admiraba al Ministerio de Comercio Exterior, luego de haber sido, mi admiración ha aumentado. Yo diría, y menciono el Ministerio de Comercio Exterior porque fue el que me tocó ver de primera mano, fue el equipo que me tocó liderar durante muchísimo tiempo y un equipo al que le guardo un enorme cariño, pero si usted me lo pregunta, el perfil de profesional ideal de la administración pública fue el que vi yo en el Ministerio de Comercio Exterior. Personas técnicas, personas con experiencia, pero sobre todo personas comprometidas. Mi primera pregunta, al margen de todo el tema OCDE, mi primera pregunta, cuando ocupé la silla de ministro en ejercicio de Comercio Exterior, a las personas que trabajan en COMEX es, ¿qué le motiva en su trabajo? ¿Qué es lo que le mueve el día a día para que usted haga lo que hace? Y todas las respuestas iban encaminadas hacia una muy contundente. El saber que lo que hago incide en la vida de las personas. El saber que lo que yo hago mejora la calidad de vida de las personas. El saber que lo que yo hago a la larga va a tener un efecto positivo sobre familias, sobre hogares, y eso, creo yo, sin duda, don Olman, debe de ser la línea base de todas las personas que seamos parte de la administración pública. Pero, como le decía, en cuanto a la organización, indudablemente, personas comprometidas, personas técnicas y personas con atestados. Muchas gracias. Más claro, no, y estamos en la línea, y eso es lo bueno, en nuestras carreras de administración pública y de administración aduanera y comercio exterior, nos complace muchísimo porque estamos en la línea. Es decir, nuestros planes de estudio y el esfuerzo que hacemos va en esa línea, y yo creo que hay que incentivarlo cada vez más, y eso tiene que ver con vocación. Despertar vocación en las personas por lo que hacen diariamente es
el principal legado que podemos darle a nuestros profesionales, y por supuesto, Rodrigo Facio nos lo enseñó ya desde los años 40 del siglo pasado. Muchas gracias, don Olman, y a don Dwayne por su reacción. Cerraríamos con algún comentario puntual de parte de don Carlos y mis palabras de cierre. Muchas gracias al señor decano y muchas gracias a don Dwayne Salas por la clara y detallada explicación que nos ha hecho de todo lo que ha significado el camino de adhesión de Costa Rica a la OCDE. Y me queda claro la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante. Pero yo quisiera preguntarle a don Dwayne algo que he escuchado en algunos sectores acerca de la incorporación de Costa Rica a la OCDE, y se relaciona con los nuevos proyectos de ley que se está tratando de implementar con relación al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Algunos critican de que muchas de esas nuevas iniciativas del Poder Ejecutivo son parte de esa agenda. Otros dicen que son independientes, pero yo quisiera escuchar de la voz experta de quien ha estado en este tema, si existe relación alguna entre esas dos digamos, acciones, es decir, la incorporación de Costa Rica a la OCDE y las nuevas disposiciones que está utilizando el gobierno de la República en cuanto a la firma con el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Muchas gracias, Dwayne, por la excelente explicación, y me queda muy claro cuál ha sido todo ese enorme trabajo que usted y su equipo han realizado, y mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos, y muchas gracias por la pregunta. Creo que la respuesta de entrada es los compromisos que Costa Rica había adquirido en cuanto a reformas legislativas ya sucedieron. Es decir, la agenda que Costa Rica tenía que satisfacer de cara a cumplir positivamente todos y cada uno de los comités fue cumplida a cabalidad. Existen algunos otros elementos, y como lo mencionaba, en temas muy específicos donde sí existe una agenda posterior, pero realmente el decir que haya algunos otros proyectos sensibles en este momento y que sean necesarios dentro de nuestra agenda, dentro de la organización, no sería preciso. Si bien hay unas reformas pendientes, en realidad son de nuevo en temas muy particulares, y creo que seré yo el políticamente incorrecto, don Carlos. En materia entonces de contratación pública, no hay elementos que tengamos que satisfacer de nuevo en el proceso de ingreso. Ahora bien, en general, el diseño de política pública, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, es uno que aspira a las mejores prácticas y los estándares internacionales. En estos procesos, tanto la Asamblea Legislativa, pero sobre todo el Ejecutivo, han tenido la posibilidad de construir y de acceder a personas expertas de la organización y de otros países en cuanto a la definición de estándares y mejores prácticas. En ese sentido, como lo mencionaba, es ciertamente algo que debería de permear a la administración pública en todos sus niveles, más allá del dominio de política pública y el ámbito del que estemos hablando, y es aspirarnos y compararnos con ese camino de mejores prácticas y de mejores estándares. Pero sí es lo que podría responderle, don Carlos. Muchas gracias. Bien, gracias, don Carlos. Agradecer a todas las personas que nos siguieron a través del canal
y las redes sociales de la Universidad de Costa Rica, de la facultad, las diferentes escuelas. De verdad, un gran abrazo, Duainer, muchos éxitos en sus nuevas responsabilidades en Ciudad de Guatemala. Gracias por apartar este espacio para compartir con nosotros y permitir arrancar de una manera muy interesante, muy académica, este ciclo de actividades recordando a nuestro gran rector Rodrigo Facio Brenes, que fue un gran estudioso de la realidad nacional. Y justamente ese estudio de la realidad costarricense lo llevó a generar todas sus propuestas que se materializaron en la Constitución Política, en el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales. Es decir, don Rodrigo se preocupó mucho por la realidad costarricense y cómo mejorar nuestro país, pero sus intereses no solo quedaron ahí, también puso su vista en el mundo. Y dependiendo de quién escuche usted que cuente esta historia, decían, bueno, don Rodrigo se enfilaba para ser presidente de la República. Don Rodrigo de alguna manera decía, sí, pero a ver, falta el conocer el mundo, ver qué está sucediendo, y justamente, pues don Rodrigo enfiló hacia el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, justamente en este marco de OCDE, de ver a Costa Rica en el concierto de las naciones, de ver qué está sucediendo en el mundo, pues que es un tema vital, es un tema fundamental en la realidad costarricense, pero también para efectos de ir sumando a construir Costa Rica, permite esta bonita inauguración de este ciclo de actividades que les estaremos informando. Agradecerle de verdad, don Duainer, el espacio, agradecerle a don Olman, a don Carlos en el Consejo Universitario que nos ha apoyado, agradecer al equipo de Rectoría que ha hecho posible este inicio, agradecerle aquí en los controles a Walter y a Mario que están permitiendo la transmisión. Y como decano de la Facultad de Ciencias Económicas me siento muy complacido de que sigamos estudiando y rememorando a don Rodrigo Facio, que nos permite estos espacios de análisis de la realidad costarricense. Y una breve anécdota, cuando yo estaba estudiando Administración Pública en esta facultad hace ya algún tiempo, desde la Asociación de Estudiantes conmemoramos el 80 aniversario del nacimiento de don Rodrigo Facio, una figura emblemática. No por nada he decidido que su foto esté en esta oficina, justamente para guiarnos y que sigamos estudiando de manera crítica la realidad costarricense y que sigamos proponiendo. Es una de las responsabilidades de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad de Costa Rica. Agradecerle los comentarios que hemos estado recibiendo de esta actividad, agradecerle también a Dagmar Facio que nos ha estado acompañando y reiterarle la invitación para la última semana de agosto, donde tendremos los últimos resultados de investigación en el tema de mercado de trabajo por parte del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas. A nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, a nombre de la Universidad de Costa Rica, agradecerles que hayan participado en esta primera actividad en conmemoración de nuestro gran rector Rodrigo Facio Brenes. Muchas gracias, buenas noches, cuídense por favor.